Hola, hoy vamos a meternos a fondo con una manera muy potente de entender la historia. Una perspectiva que va mucho más allá de las fechas y las batallas de siempre para llegar a lo que de verdad mueve el cambio humano. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. ¿Cómo avanza la historia en realidad? ¿Es como nos han contado una simple línea de tiempo donde una cosa pasa después de otra? Solemos verlo así, ¿verdad? Como una cadena de acontecimientos. Pero ¿y si esa visión se quedara corta? ¿Y si hubiera una fuerza mucho más profunda, más humana, moviendo los hilos por debajo? Bueno, pues aquí tenemos la primera idea clave. El auténtico motor del cambio en la historia no son fuerzas extrañas ni eventos aislados, no. Es la interacción y a veces el choque directo entre las distintas generaciones humanas. Lo que nos dice esto es sencillamente fundamental. La historia la hacen grupos de personas que, aunque vivan en el mismo preciso instante, han nacido y crecido en mundos completamente distintos. No es el tiempo en abstracto, no, somos las personas dentro del tiempo. Fijaos en esto, que es muy gráfico. Un niño y un anciano viven en el mismo año, sí, pero sus paisajes de formación, el mundo en el que se hicieron como personas, son radicalmente diferentes. Para el niño, el mundo es algo nuevo, lleno de la tecnología y los valores de hoy. Para el anciano, el presente siempre se mira a través de un filtro de décadas de experiencia, de otros valores, de otros sucesos. O sea que viven en el mismo momento, pero en realidades completamente distintas. Y a esa fricción, a esa interacción, la llamamos la dialéctica generacional. Es ese proceso continuo en el que las generaciones que conviven, cada una con su forma de ver el mundo, con sus intereses, pugnan por tener la influencia, por marcar el rumbo. Es la superación de lo viejo por lo nuevo y es lo que en el fondo empuja a la sociedad a moverse. Vale, si la historia es este flujo constante de generaciones superponiéndose, ¿cómo podemos pararnos a analizarla? Pues para eso vamos a necesitar dos conceptos que son clave. El primero es el proceso histórico. Hay que imaginarse la historia como un río enorme que no para de fluir, un movimiento continuo de cambio social que avanza precisamente por esta sucesión de generaciones. Todos, absolutamente todos, estamos metidos en este río, nos guste o no. Claro, para poder entender qué fuerzas mueven ese río, necesitamos hacer algo imposible, pararlo, aunque sea mentalmente. Y eso es el momento histórico. Es como si le sacáramos una foto al río, una instantánea. Nos permite ver quiénes están en el agua en ese momento, qué generaciones conviven, cuáles son sus paisajes y qué tensiones hay entre ellas. Es una herramienta para entender la dinámica de todo el proceso. Y ahora viene lo más interesante. Cada una de esas fotos, cada momento histórico, está gobernado por una especie de arquitectura invisible, una serie de creencias que son tan profundas que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Esta cita es potentísima. Nos dice que la mayor distorsión de la realidad no la hace la persona que escribe sobre el pasado, sino que ya viene instalada de fábrica en la cabeza de quien lee. Es como una especie de censura interna que todos llevamos y que filtra lo que vemos según las creencias de nuestra época. Y ese filtro, precisamente, está hecho de nuestras creencias incuestionadas. Son esas cosas que damos por sentadas, los cimientos sobre los que construimos todo nuestro pensamiento, sin pararnos a mirar si esos cimientos son de arena o de roca. Tienen un nombre técnico, antepredicativos. Son las creencias base de una época, esas cosas con las que se cuenta, pero de las que nunca se habla. Funcionan como una barrera invisible que frena cualquier idea nueva, porque para nosotros no son ideas, son la realidad misma. Y por eso solo un choque brutal con los hechos, un evento dramático, puede hacer que se rompan. Y cuando eso pasa, el resultado es un auténtico terremoto social. Y esto nos trae de cabeza al presente. ¿Por qué tenemos la sensación de que todo va a una velocidad de vértigo, que el mundo cambia ante nuestros ojos? Pues porque estamos viviendo en mitad de uno de esos terremotos. El ritmo del proceso histórico se está acelerando de una forma brutal. Como se ve aquí, antes las creencias eran más o menos estables y el cambio entre generaciones era lento. Hoy, con la globalización, la distancia entre los paisajes de un padre y un hijo es gigantesca y las viejas creencias se están rompiendo a una velocidad que nunca habíamos visto. Y el punto clave es este. Las viejas formas de pensar, los viejos antepredicativos, ya no nos sirven para entender el nuevo paisaje. Se ha quedado obsoleto. Por eso hace falta una nueva forma de pensar, lo que podríamos llamar una nueva sensibilidad, para poder navegar en un mundo donde las certezas de ayer hoy se han esfumado. Bien, y ante este panorama, ante estas fuerzas históricas que parecen gigantescas, ¿qué papel nos queda a los individuos? ¿Somos simplemente hojas que arrastra la corriente del río o, de verdad, podemos elegir hacia dónde vamos? Pues la historia nos enseña que ha habido dos grandes callejones sin salida,
Por un lado, el intento de cambiar a las personas una a una, esperando que eso cambie la sociedad, lo que suele acabar en grupúsculos o élites aisladas. Por otro, el intento de cambiar solo las estructuras sociales, pensando que las personas cambiarán por arte de magia. Y lo que suele pasar es que se mantienen las mismas mentalidades de siempre, pero con una fachada nueva. Así que la conclusión es bastante clara y desde luego muy exigente. El único camino que parece funcionar es un sobreesfuerzo simultáneo. Se trata de cambiarse a uno mismo y cambiar la sociedad, a la vez. La transformación interna y la externa tienen que ir de la mano, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. Y con esta pregunta terminamos. En un mundo de fuerzas históricas que nos superan, donde los mapas antiguos ya no sirven para nada y el cambio es lo único seguro, ¿qué dirección se elige? La cuestión ya no es si la historia nos mueve, porque eso es un hecho. La verdadera cuestión es cómo nos movemos nosotros dentro de esa historia, si lo hacemos como objetos pasivos o como sujetos conscientes de nuestro propio tiempo.